esposa, Gina Zabludowski, la invitaron a dar una conferencia sobre lo que ella sabe, que es teoría sociológica, en la Universidad de Varsovia, en Polonia. La primera cosa que le dije es que de ninguna manera voy a ir. Y obviamente, cuando me manda capitán, fui. Entonces, después le dije, no voy más que a Cracovia, porque la ciudad es muy bonita. Le dije, te voy a salir, y fui a Varsovia. Me cambió la vida. En mi casa nunca se hablaba de Polonia. ¿Para qué? Nunca se hablaba polaco. ¿Para qué? El recuerdo era tan duro. Y eso que mis dos familias, gracias a este maravilloso país, todas se salvaron, llegaron en el 24, 25, 26. No hay nadie que de mi familia directa. En la familia Zabludowski sí hay, porque el papá de Jacobo, el papá de Abraham, era el hijo mayor, y el hijo menor era Samuel, el esposo que murió hace muchos años, también la de Bele Zabludowski. Entonces, los otros 9 hermanos murieron todos asesinados. Entonces fui de Cracovia nomás para André. Estuve en el Schindler, estuve en el gueto de Cracovia, muy impresionante, vi la montaña, y me tomé un taxi. Mi mujer se fue a Auschwitz. Yo le dije, de ninguna manera, lo tengo en el corazón y en la cabeza, no tengo nada que hacer allá, porque no me... ¿Para qué? Y lo tengo, desde la Yiddish lo tengo de todos lados. Y para mí el holocausto cambió todo mi planteamiento, en principio por la cosa judía, porque es inaceptable, inenarrable lo que pasó ahí. Fui a un campito de concentración a las afueras del gueto de Cracovia, y ahí estaba yo solo, y era una colina, un jardincito, una casa, donde el jefe del campamento, antes de desayunar, se levantaba, abría la ventana, agarraba su rifle, mataba a un judío, y ya tenía hambre para desayunar. Ahí murieron 8,000, los enterraron, los desenterraron, los cremaron, y se fueron porque venían los soviéticos. En fin, el museo que está en Cracovia, muy interesante, plantea todo desde los dos puntos de vista, no deja nada contra el mal tratamiento de los judíos que vivían en un lugar Kazimierz, muy cerquita del centro, y los cambiaron del otro lado del Vístula a un lugar que se llama Podgorsk. Lo que fue más impresionante, porque mi mamá nació en Varsovia y toda mi familia, es llegar allá, ver un museo nuevo que tengo muy buena impresión. Hay gente que lo critica por algunas razones, no me voy a meter en eso, que se llama Polin, por Polonia, que es un museo de 1000 años de cultura judía hecho por la Fundación Loder, Ronald Loder, Loder, y por el gobierno de la ciudad de Varsovia. Algo hay de maña, porque pues quieren obviamente de Jewish tourism y les interesa mucho, pero bueno, pero está muy bien. Después fue un lugar llamado Jewish Historical Institute, que es, después de la guerra, el archivo que se pudo conseguir sobre todo Polonia de los judíos. Y llevé actas de nacimiento, les anuncio por si alguien quiere saber eso, actas de nacimiento de mi mamá y de mis tíos, el pasaporte de mi abuelo, y les dije, ahí está. Señores, me cambió la vida. Les voy a dar nomás 3 ejemplos. Tengo ya las matzeiles y fui al cementerio de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos, y sé quién fue el papá de mi tatarabuelo, siglo XVIII. Entonces, para empezar, a mucha honra, mi tatarabuelo vendía verduras en el mercado al ladito del Palacio Real. Después fui, obviamente, a buscar datos, ya sé cuando nació mi tatarabuelo y todo. Hay registros civiles que se pueden encontrar. Y tengo la dirección, hacen eso, piden un pequeño donativo, pero lo valen totalmente. Y la tercera, que es la última y la más impresionante. Desayuné en la mañana en un lugar que se llama Hansel y Gretel. En polaco, Fira, no sé qué, algo así. A 2 cuadras del museo, porque el jurador del museo, mi hijo me lo presentó y todo el día estuve con él. A 2 cuadras del museo, desayuné muy a gusto. Para que sepan la ironía. Está en la calle de Juan Pablo II, esquina con Mordecai Danilevich. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. Pero me fui caminando al museo, después me hizo una cita con el Jewish Historical, que es lo que me sacó toda la información. Tiene mapas, tiene muchas cosas. Y descubrí
Ya les dije los Matseines, descubrí las edades de todo. Fui a Opacova, al cementerio de 3 siglos, 250,000 tumbas. Steve Pérez, hablando de los escritores, ahí está, etc. Y mapas. Lo primero que nació, que fue mi tío, lo encontré en el suburbio de Praga, que no lo destruyeron los nazis. Una casa, ahí tengo la foto, afuera está muy bonita la fachada, adentro es un cuchitril inmundo, un vecindario peor que los que conozcan ustedes, pero ahí está. Y después, ¿dónde nació mi mamá? ¿Dónde están las cosas? Entonces, actas de nacimiento, mapas de Varsovia del siglo XIX, del principio del siglo, lo sobrepusieron sobre el mapa actual. Mi mamá nació en Juan Pablo II, esquina con Bordera y Derecho. Y estoy así todavía. Ahora hay un desayuno y hay un kebab. Cuando quieran fotos se las enseño. Pero eso me cambió la vida. Sí vale la pena buscar raíces. Ahora estoy buscando las raíces del lado materno. Del lado de mi papá, Gravinsky, está bastante claro todo. Eran en Kutno, no existe María. Y tengo fotos también. Eso era mi historia. Si quieren los datos, se los tengo. Y sí vale la pena hasta la persona. Y lo hacen muy fuerte. Es Polonia únicamente. Para lo que sea. Y yo creo que sobre todo Varsovia, porque es donde más datos pudieron tener. Hay cosas en ruso y cosas en polaco. Y él tenía todo. Es un israelí polaco que estuvo allá. Muy impresionante. No cambió mucho mi planteamiento acerca de la ignorancia de los polacos, en mayoría en los pueblitos y todo. Y tengo 1000 anécdotas. Mi prima Betty Gravinsky dice que tu papá fue mi tío, y que ahí había todavía Matseines. No hay nada. Tengo la foto. Y le preguntaron al municipio dónde están las piedras, el papel vacío. Dice, sí, creo que están en una bodega. Pues un empleado del municipio les abrió la bodega a estas gentes y adentro, ahí tengo las fotos, miles de lápidas, miles y un Santa Claus de rojo. Hay ironías. Y el lugar donde metieron a los judíos en el 41 fue un ingenio azucarero de, ¿cómo se llama? De remolacha, llamado Constancia, la Constancia. Constancia, exactamente. Hay un libro de Itzhak de Kutno, que se hicieron en el año 50 y tantos. Todo está ahí está la foto. Y bueno, nada más para ironía, que creo que salió el enlace, que hay un coro judío en Kutno. Un coro de niños, un coro de niños en Kutno, punto. Cantan canciones en yiddish y en hebreo, punto. No hay un solo judío, todos son de 6 y 7 años. En una ocasión le preguntaron a Shamir qué pensaba de los polacos. Dijo que maman el antisemitismo del seno de sus madres. ¿Qué ha sentido últimamente que los polacos siguen siendo tan antisemitas? Yo vi 3 cosas y están escritas, no sé que la vuelva a meter ahorita. ¿Qué es mi pensamiento? Viene de cientos de años o miles de años de los curas del pueblo y de los popes de la Iglesia Ortodoxa rusa y de los comerciantes. Una población grande polaca sigue siendo campesina o de pequeños pueblos. Por cierto, los judíos polacos vivieron 90% en ciudades y el 10% en shtetl. Así es que Sholem Aleichem y todo lo demás lo hicieron inclusive para burlarse un poquitito de los shtetl. No eran a favor de los shtetl, al contrario. Entonces, había urbano. Esa parte ya fue peor porque fueron gobiernos que decían que los judíos eran parte de los rusos o de los prusianos o de los austriacos antes de la Primera Guerra. Y después, Pilsudski y todo eso tenían algunos problemas de antisemitismo. Está en el ambiente. 2, no hay judíos. Hubo hasta 100,000 judíos al año 67-68. Y los comunistas de Unión Soviética, tomaron la regla de que Israel ganó, a pesar de ello, la guerra de 6 días. Por lo tanto, los judíos y Israel son lo mismo
Y ahí sí los dejaron salir, y se salieron 68.000, algo así, y ahora hay 10.000 judíos en toda Cracovia, en toda Polonia. Toda Polonia. Tercero. Entonces ahí ha habido cambios de antisemitismo, el de izquierda, el de religioso y el de la ignorancia total, o ambos. Otra cosa, a mí, va bajando un poquito el nivel a ser tan generalizador. Ustedes saben que hubo cientos de miles de niños judíos que se salvaron porque los gentiles los pusieron en su... cientos de miles, ¿eh? Después de la guerra, algunos dijeron, pues ya se murieron tus papás, síguele, y siguieron siendo católicos. Otros tomaron, después de esa guerra, todavía hubo la historia, que es la que no es perdonable, de las propiedades de los judíos. En Alemania se están entregando, en Austria contrabando lo están haciendo, y en Polonia, mi tío fue a Kutno, mi tío Gravensky, y lo pelaron. Y así, mi primo Weiss fue a una lodge y había un supermercado donde había una tienda y casi lo corre. Pero tienes que vivir allá para que te lo den, ¿no? Por eso, si no, tienes que hacer muchas cosas, trampas, casi todo. O sea, si no vives ahí, entonces te Por eso, pegar. trampas. Y la tercera es que después del nazismo, después del antisemitismo, después de 50 años donde los comunistas bajaron el tono. Y la tercera, que es muy importante, sí hay gente que sus abuelos, o sus abuelos postizos, de repente le dijeron, ¿sabes qué? Tus padres eran judíos y yo te salvé. Y empezó un proyecto grande de la Jewish Historical a buscar raíces judías. Ese sí es válido. Y el cuarto y último es que ahí, the Jewish Tourism, si ustedes van una vez a Europa, estoy seguro que ven las que importan, hacen su shopping y se van a la sinagoga que hubo, al museo del Holocausto que hubo. Casi está en la mente, adentro, en la sangre, en el ADN. Entonces, imagínate el lugar donde murieron 3, 4 millones, no te interesará verlo, y en Polonia, nada tontos, hicieron este museo que vale mucho la pena para ver si se empieza a mejorar un poco el pero mi contestación es very skeptical, bueno, hay varios países, pero de 2 países en particular, ellos y los austriacos. Esos tienen colota que les fijen, porque son las víctimas del nazismo. Si ven las fotos y ven la película de Hitler entrando en el Anschluss, se dan cuenta que no estaban muy enojados cuando llegó. Feliz.